gozoso aquí. A veces, aún los momentos difíciles, siempre estamos sonriendo porque nuestro problema no depende de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es aparte y nuestro problema es aparte. Porque a veces aún tenemos problemas, tenemos que sonreír porque la gloria de Dios siempre está con nosotros. Vamos a la palabra de Dios. Yo te invito, nunca, no vamos a durar mucho, no vamos a durar poco minutos ahí compartiendo la palabra de Dios con usted, pero yo sé que Dios te va a bendecir grandemente en la palabra que nos vamos a compartir esta noche. De esta noche nos vamos a compartir la palabra donde en Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. El sábado compartimos la palabra, una palabra muy hermosa. Esta semana solamente estamos compartiendo la palabra en español porque nosotros compartimos la palabra en diferentes idiomas. El sábado estuvimos compartiendo la palabra donde Dios rechazó a Saúl. Estamos hablando con los hermanos para que ellos tengan mucho cuidado como ellos van a escuchar la voz de Dios, porque Dios es un Dios de amor, también Dios es un Dios fuego consumidor. Amén. Pero para que ellos puedan entender la voz de Dios cuando Dios habla con ellos. Pero hoy nosotros no venimos a decir cómo Dios te puede rechazar, sino hoy venimos a hablar de lo que puede hacer que tú puedes perder el reino del cielo. Hoy venimos a hablar de las cosas que está haciendo actualidad de ese momento en la vida, porque venimos a hablar de la tentación. En Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Es una palabra que Dios me dio esta noche para compartir con nuestro querido hermano, porque podemos ver ahora mismo estamos viviendo en un mundo que está lleno de tentación, porque casi la tentación ahora que maneja el mundo. Amén. Ahora mismo, porque donde quiera que tú andas, sus ojos te cansan de mirar cosas que no es agradable para el cuerpo. Gloria a Dios. Porque estamos viviendo arriba de la tentación. Todas las cosas en el mundo ahora son tentaciones. Siempre presenta cosas bonitas, cosas hermosas para quitar tu mirada en Dios. Siempre te presenta cosas terrenales, cosas que te va a quedar aquí en la tierra, que no puede llegar más lejos, que no te puede llegar nada, no más lejos. Pero esta noche Dios te viene a hablar de la tentación. Yo puedo sentir el Espíritu Santo, yo puedo sentir que hay alguien atrás de la radio que está escuchando, que Dios quiere ministrar esta noche. Solamente tú tienes que escuchar la voz de Dios y Dios te va a trabajar contigo. Dios te va a hacer todo lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. Bendito Tal Dios. vez hay mucha tentación en tu vida, tal vez hay muchas tentaciones, por eso tú no puedes ser un cristiano o una cristiana fiel. Tal vez hay mucha tentación en este momento en tu vida, como en mi vida, como en la vida de mis dos hermanos que están al lado mío. Hay mucha tentación en nuestra vida, pero como un Dios abrió nuestros ojos, podemos ver cuando una cosa viene de Dios y cuando una cosa no viene de Dios. Amén. Esta noche Dios te viene a preguntar, ¿qué tú vas a hacer en los momentos de las tentaciones? Podemos ver la palabra de la voz celestial, tomando del Salmo 2, verso 7, y un cántico real en el Isaías 42, verso 1. Isaías ya había mencionado un cántico del siervo, declarando que Jesús era el Mesías, el rey que venía a cumplir la misión. Amén. El rey que venía a cumplir la misión. Pero también podemos hablar de un rey que venía a completar una misión. Pero podemos ver qué tipo de persona que puede elegir para una misión. Bendito Dios. Podemos ver cuando elige una persona por una misión, sería una persona que tiene capacidad. Podemos ver los grandes atletas, por ejemplo, la persona que siempre gana muchos atletas y la gente confiando en esa gente para una misión. No cualquier persona que envía una misión. Pero Dios envió a Jesucristo en una misión.
no cualquier persona que podía enviar una misión, porque no había quien aquí en la tierra que podía morir por nosotros. Por eso Dios envió a Jesucristo para venir a morir por nosotros. Pero ¿qué pasa? Para ser tentado desde un punto de vista divino, lamentablemente constituye una prueba positiva del vista del diablo. El diablo vino a tentar a Jesucristo. El plan del diablo, lo mismo que el diablo hizo con Adán y Eva, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, tentó a Eva, ya Eva cayó, ya cayó la humanidad. Pero Jesucristo está aquí en los cielos con nuestro Dios, pero Dios mandó a Jesucristo a venir a ser un niño aquí en la tierra para venir a restituir lo que había perdido, a recoger el mundo que el diablo hizo un desastre. Pero hay algo importante. ¿Qué pasó? Cuando Jesús terminó de ayunar 40 días y 40 noches, el mismo personaje malo que se llama el diablo, que hizo pecar a Eva, ese mismo presentó delante de Jesús otra vez para venir a hacer la misma cosa. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Ahí no iba a haber otra oportunidad, porque era la última oportunidad que teníamos. Entonces él vino a tentar a Jesucristo, a decirle, si es verdad que tú eres hijo de Dios, como tú terminas de ayunar 40 días, 40 noches, ya tú tienes hambre, haz una piedra, vuelve pan, para que tú puedas comer. Jesús le respondió, el Hijo de Dios no vive solamente con pan, sino vive con toda la palabra que salí en la boca de nuestro Dios. Aleluya. Después le llevó una parte, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, Dios te va a mandar ángeles para recogerte. Jesús le respondió, no se puede tentar a nuestro Dios de los cielos. Amén. Después llevó a Jesús en una parte lejana, le dijo, todo ese terreno, todo eso que usted está viendo hasta donde alcanzar sus ojos, si tú podrás adorarme, yo te voy a dar todo eso. Ahora el punto necesario, el punto importante, ¿qué diablo ha creado? Todo eso que le enseñó a Jesús, ¿era de él? No era de él, él dijo que iba a Jesús. Ahí él no quería hablar de verdad de la tierra, sino él quería decir a Jesús, si Jesús postraba a adorar delante de él iba a poner a Jesús a gobernar después de él a todos los otros, él iba a dar un poder a Jesús, pero ahí él no está hablando de los terrenos de verdad, porque la tierra toda fue creada por Dios. No, él no crea la tierra, entonces él no tenía poder de regalar tierra a Jesús, porque todos fueron creados por Dios. Él dijo a Jesús, si tú postras delante de mí, entonces ya yo te voy a dar un poder. Ya después de mí viene usted, ya todos los otros vienen después de usted. Jesús le envió, le dijo, vete de mí, Satanás. Amén. Porque no pueden tentar de nuestro Dios, porque solo Dios que debemos adorar. Gloria a Dios. Ahora la pregunta mía, ¿por qué Jesús caminó con él y habló con él? Porque a veces es necesario de caminar con el enemigo y hablar con ellos y darle la respuesta que ellos no quieren escuchar. Porque el enemigo siempre quiere escuchar la buena respuesta. Pero nosotros como los cristianos debemos que saber, expresar, tenemos que pedir a Dios conocimiento para poder presentar delante del enemigo. Gloria a Dios. Porque estamos viviendo en un momento muy difícil. Estamos viviendo en un punto, pero para Jesús era un desafío de Satanás para probar la soberanía del plan de Dios. Él es la expresión sí, no implica duda, sino que da por sentido un hecho de ser tentado, como toda la voz que aplica Jesús en la escritura. Gloria a Dios, Santo, santo, aleluya. Santo. Era tentando a la humanidad, tentando la humanidad, Santo tú eres, porque Señor. era la última oportunidad que tenía la oportunidad. Utilizando la palabra de Dios, Señor, alcanzó la victoria sobre esa misma tentación cuando éste quiso poner a Dios a prueba.
en el tiempo de la necesidad. Gloria a Dios. Cuando quiso poner a Dios en el tiempo de la necesidad, porque Dios, es verdad, tenía hambre en ese momento, porque Cristo era 100% Dios, 100% hombre también, porque tenía hambre. Gloria a Dios. Pero en el tiempo de la necesidad, a veces el enemigo viene a tentarnos. En el tiempo de la necesidad, viene a tentarnos, a demostrarnos lo que debemos comer. Pero sin embargo, que Dios está con nosotros. Dios te da fuerza. Dios nos va a dar fuerza para poder resistir al diablo. Porque la tentación solicita una prueba en el lugar terrenal. Jesús reprochó al diablo. Jesús lo envió donde que él tenía que ir. Jesús lo quitó al lado. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque no puede adorar a ti, solamente a Dios de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El propósito del enemigo era acabar con la humanidad. Amén. El propósito del enemigo era acabar con nosotros. Santo. Pero Dios Todopoderoso estaba allí con Jesucristo. Mira, a veces hay personas que nunca oran, pero sin embargo en el tiempo Jesucristo pasó 40 días, 40 noches orando. Santo. Podemos ver en Santiago, capítulo 1, versículo 12, donde que dice, bienaventurado el varón que soporta. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Amén. Porque después que haya resistido la prueba, Santo. recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Amén. Porque hay mucha prueba en nuestra vida, siempre va a haber prueba en nuestra vida. Gloria a Porque Dios. estamos viviendo en un mundo que es muy difícil. Un mundo que es muy difícil. Cuando tú sales en la calle hay muchas cosas desagradables para mirar delante de un cristiano. Porque el cristiano siempre ve cosas para ensuciar nuestra mente. Gloria a Dios. Porque el diablo siempre presenta cosas delante de nuestros ojos para ensuciar nuestra mente, para quitar nuestra mirada a Dios, para quitar nuestra mirada. Pero nosotros fuimos curados por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, porque sabemos Cristo está con nosotros. Nosotros no tenemos ningún temor porque Dios está con nosotros. Porque en momentos difíciles, en momentos de la prueba, ya Dios está con nosotros. Mentira del diablo, nunca nos vamos a caer en su trampa. Porque la trampa del enemigo es muy hermosa, es una trampa muy bonita. Pero eso es lo que pasa. Cualquier persona puede cumplir una misión, no. Cualquier persona no puede cumplir una misión. Cualquier persona no puede cumplir una misión porque Dios siempre elige a alguien especial, alguien que es un valiente para cumplir una misión. Por eso Jesucristo tuvo la victoria del enemigo, porque Jesucristo dice que no puede tentar a nuestro Dios, no puede vivir solamente con pan solamente. Hay algo en esta lectura que es muy importante, que llama mucho la atención. Porque en el momento que Cristo terminó de ayunar 40 días y 40 noches, este mismo momento era del enemigo para venir a tentarlo. ¿Cómo puede ser eso? Yo podría decir que en ese momento Jesucristo tenía más fuerza, pero a veces más que tiene fuerza, ahí mismo el enemigo aprovecha para venir a tentarlo. Amén. Ahí mismo el enemigo cree que puede tener victoria sobre nuestra vida, quiere tener victoria sobre nosotros, porque en ese momento de verdad Jesucristo tenía hambre, tenía necesidad, pero en ese momento el enemigo quería aprovechar la necesidad. Ahora Dios te quiere preguntar esta noche, ¿cuál es la necesidad que tú estás pasando? ¿Cuál es el momento difícil que tú estás pasando? Dios te quiere preguntar de este momento, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál necesidad que está pasando? A veces el enemigo quiere aprovechar nuestra necesidad. A veces cuando los momentos más difíciles en tu vida, ahí aparece el enemigo para aprovechar de ese momento, para aprovechar de su necesidad para hacerte caer. Amén. Pero cuando nosotros estamos en la necesidad, tenemos que llamar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que clamar a nuestro Dios, para Dios puede mostrarnos qué debemos hacer, para Dios puede mostrarnos cómo podemos buscar la solución.
Por eso en el Salmo 121, el autor del Salmo dice, al comienzo dice, alzaré mis ojos en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Santo. No de otro Dios que habla, no, él habla de Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso significa nosotros podemos decir a nuestro problema que Dios más grande que ellos. Dios es más grande que nuestro problema. Dios es más grande que nuestras necesidades, porque nuestra necesidad es pequeña delante de nuestro Dios. Entonces por eso nosotros fallamos tanto delante de Dios, nosotros fallamos, nosotros pensamos que podemos hallar solución en otra parte. No, mi querido hermano, no hay otra solución, no hay otra alternativa, no hay nada que podemos hacer si Dios no está en nuestra vida. A veces Dios está con nosotros, a veces tú dices, porque yo tengo a Dios, el hermano al lado no tiene a Dios, la cosa se está marchando bien por él y a mí la cosa no está marchando bien por mí. Mi hermana, mi hermano, yo quiero decirte esta noche, aún tú estás viendo la cosa está marchando bien para él o para ella, pero todo eso van a quedar aquí en la tierra, pero todo lo tuyo se va a ir por el cielo, porque tú estabas trabajando para Dios. Amén. Dios te va a recompensar grandemente. Solamente tenemos que poner nuestro esfuerzo. Amén. El frío no va a ser que yo deje de ir a la iglesia. El cansancio no va a ser que yo deje de ir a la iglesia, no. Bendito Dios. Porque estoy cansado, a veces el cuerpo necesita todo, no. Pero nosotros tenemos que venguarnos para que el Espíritu pueda crecer en nosotros. Gloria a Dios. Mi hermano, yo sé que Dios está contigo. Yo sé que esa palabra te ha llegado en su casa. Yo sé, el Espíritu Santo me está mostrando que hay alguien que necesita escuchar una palabra de esta noche. Que hay alguien que necesitaba escuchar esta palabra. Que hay alguien que está pasando una prueba. Que hay alguien de este momento que está pasando momentos difíciles. Solamente lo que yo te puedo decir. En los momentos difíciles, Dios está contigo. Dios siempre va a estar contigo en los momentos difíciles, porque Dios tu Padre siempre te quiere. Dios, no porque tú estás pasando momentos difíciles, Dios no va a estar contigo, no. Dios siempre está contigo en los momentos difíciles, en los momentos buenos, porque Dios es un Dios que reina por los siglos de los siglos. Dios es un Dios bueno, mi hermano. Solamente quédate con ese versículo. Santiago 1, versículo 12, quédate con ese versículo. Porque ahí dice que tú puedes pasar pruebas, pero Dios va a estar contigo. Que dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Después que haya resistido, recibirá la corona de vida que ha prometido. ¿Pero a quién? ¿Qué ha prometido? Amén. A los que aman, no a cualquier persona. Gloria a Dios. Y a los fieles. Se está hablando a las personas que soportan la prueba. Porque para tú puedes llegar, para tú puedes ganar la meta, tú tienes que soportar. Para que tú puedes llegar donde tú vas a ir, tienes que pasar por el desierto, mi querido hermano. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios, Jesús pudo resistir de la prueba. Por eso estamos aquí esta noche. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuál es la prueba que tú estás pasando? ¿Cuál es el momento difícil que tú estás pasando? Tal vez la situación de la vida que te está golpeando. Tal vez el momento de la vida está golpeando tu casa. Tal vez el momento de la vida se está golpeando tu hijo. Se está golpeando tu finanza. Se está golpeando tu familia. Se está golpeando el amor de tu familia. Pero te vengo a decir, reprenda todo eso en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. para que la cosa comience a marchar bien Santo. para ti, mis queridos hermanos y hermanas. Reprenda todo en el nombre de Jesús, Santo. porque sabemos que veremos la victoria. Si tú crees, verás la victoria, porque Gloria a Dios Dios. no es un Dios que te falla delante de nosotros. Gloria a Dios. Dios siempre está dispuesto para ayudarnos. Dios siempre está con nosotros. Pero tú tienes que estar dispuesto para pasar el desierto, para poder llegar al Canaán, donde Dios quiere llevarte. Pero Dios te quiere decirte la última palabra de esta noche, que no hay Canaán sin desierto. Gloria a Dios. A veces tú quieres llegar para Canaán sin pasar por el desierto, pero tú tienes que pasar por el desierto. Amén. Tú tienes que pasar por el Mar Rojo para poder llegar donde tú vas a llegar. Amén. Porque para tú puedes valorar la bendición que Dios te ha regalado,
Tú tienes que pasar por el desierto. Santo Señor. Que Dios te Aleluya. bendiga mucho en esta noche. Que Dios te bendiga a toda tu familia. Que tenga una linda semana. Que Dios te bendiga. Te esperamos en la iglesia. Una iglesia que está cerca de tu casa. Que vaya. Dios te va a hablar. Porque las iglesias son de Dios. Aunque pequeña, aunque grande la iglesia. Pero el Espíritu de Dios está. Solamente dentro de una iglesia Dios te va a hablar. Lo que tú quieres que Dios te diga, Dios te lo va a decir. Porque Dios te quiere tanto. Dios no te quiere que tú te pierdas. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Amén.